Bien, hola a todos, este es nuestro ejercicio diagnóstico, estamos realizando en parejas. Yo soy Castro Salazar José Francisco y mi compañero es Díaz Wilder Benjamín. Es, Estamos realizando el ejercicio diagnóstico en la asignatura de Administración de Base de Datos. Bien, para el primer reto de esta evaluación, tuvimos que investigar sobre qué tipo de base de datos era. Descubrimos que la base de datos era de tipo Firebird, ya que pudimos identificar claramente que el archivo tenía una extensión, la cual era .fdb. Esta misma es propia del gestor de Firebird. Se utilizó el gestor de base de datos Firebird, haciendo el uso de la herramienta ISQL desde los comandos del CMD, ya que permite conectarse directamente a bases de datos con extensiones FDB y ejecutar sentencias SQL para consultar, insertar y verificar información sin necesidad de una interfaz gráfica. Y como parte final del primer reto, son las dificultades que encontramos al abrir la base de datos. Una vez que pudimos abrir la base de datos, la principal dificultad fue que la base de datos contenía demasiados campos, columnas y asimismo registros. Y hubo un campo en específico obligatorio de tipo blob, como fue el campo de fotografía, lo cual no nos permitía insertar registros usando valores nulos. Además fue necesario conocer la sintaxis correcta para manejar este tipo de datos y adaptarse a la versión de Firebase que teníamos, ya que pues algunas funciones pues, no eran reconocidas por el comando. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es establecer una conexión a la base de datos. Así que ahorita voy a realizar lo siguiente. Perfecto, una vez hayamos establecido la conexión, vamos a poder visualizar las siguientes tablas usando este comando. Y aquí, como ven, tenemos todas las tablas. Ahora vamos a consultar algunos campos de la tabla alumnos. Utilizaremos un select y de los tantos registros que tiene le pediremos solo tres campos. Serán el ID de alumno, el apellido paterno y por último el sexo del alumno. Esto simplemente lo hacemos para verificar algunos campos de que todo esté correcto y nos adentremos un poquito más en la base de datos para saber cómo son. Miren, aquí está todo, todos los datos de todos los alumnos en la base de datos. Ahora vamos a utilizar la consulta insert para agregar un nuevo registro a la tabla alumnos. De hecho, para que podamos usar este comando correctamente, tuvimos que insertar un blob vacío mediante un cast, porque el campo de fotografía no permitía insertar registros con valores nulos en la versión 2.5 de Firebird, y fue necesario conocer la sintaxis correcta para manejar estos datos, ya que algunas funciones no eran conocidas. Bien, ahora, para verificar que se haya insertado correctamente, vamos a usar el siguiente comando. Y como pueden ver, se insertó correctamente. Bueno, a mí me pareció algo difícil ya que tuvimos que investigar de más en ciertas cosas, como por ejemplo lo del blob. Como se mencionó anteriormente, el campo de fotografía no nos dejaba insertar registros con valores nulos, y esto se debía a la versión del Firebird, lo cual teníamos que usar la versión de la 2.5. Pero ya fuera de esto, me pareció bastante aceptable esta actividad. Em, pues al inicio me pareció un poco difícil, sobre todo porque no conocía bien el gestor ni la forma correcta en la que trabajar
con algunos tipos de datos en esta base de datos. Como fue con el problema de la fotografía, con los campos blob y la versión del Firebird que no estaba acostumbrada a la manera de la inserción a la que ya había trabajado anteriormente. Sin embargo, conforme fui probando y entendiendo cómo funciona el Firebird y el uso del SQL, pues se volvió más claro y manejable todo esto. Lo usaría más que nada para poder llevar un orden más efectivo de información o de datos a la hora de ir administrándolo, ya que con esto podría usarlo en un proyecto real y me serviría muchísimo en un futuro, ya que tengo ciertos conocimientos de cómo funciona. Y pues usaría este gestor en varios proyectos donde se requiera manejar información estructurada y de manera segura, pues como en sistemas escolares, podría ser en registros de los alumnos o incluso en aplicaciones administrativas. Firebird fue útil cuando se requería una base de datos estable, que no consumiera muchos recursos y permita trabajar con datos muy complejos.